¿Cómo están? Vamos a hablar de peritoneo. A los que aún no se han suscrito, los invito a suscribirse a mi canal y activan la campanita y cada semana van a tener un video nuevo. El peritoneo es la membrana serosa que recubre los órganos abdominales, como es a los pulmones la pleura, como es al corazón el pericardio, como en las articulaciones encontramos las sinoviales. Va a estar compuesta por dos hojas, una que se denomina peritoneo visceral, que va a estar recubriendo al órgano en sí, y una hoja que se denomina peritoneo parietal, que va a estar dirigiéndose hacia las paredes del abdomen. Ambas hojas se encuentran en continuidad a modo de un globo, nunca se separan, sino que van recubriendo los órganos. Por lo tanto, vamos a encontrar órganos que son intraperitoneales, que son los que vamos a tener dentro del peritoneo, que son los ovarios en la mujer y los testículos fetales. Órganos peritonealizados, que son los que están cubiertos por peritoneo, como el estómago, hígado, colon. Los retroperitoneales, que son los que se encuentran por detrás del peritoneo. Y, por ejemplo, riñón, uréteres, glándulas suprarrenales, grandes vasos. Y los retroperitonealizados, que son aquellos que en algún momento estuvieron cubiertos de peritoneo y por las rotaciones que sufrió el tubo digestivo durante nuestra formación, quedan desprovistos de peritoneo o cubiertos parcialmente. Ahora vamos a estudiar algo que es muy importante, que son los accidentes que tiene el peritoneo. Y cuando decimos accidente no nos referimos a un choque, sino que nos referimos a todos los repliegues que se forman porque esta membrana va recubriendo los diferentes órganos. Cuando hablamos de los accidentes de peritoneo, tenemos que considerar que son las uniones de peritoneo entre los órganos y entre los órganos y la pared. A su vez, el peritoneo, como yo les expliqué, es un globo que se continúa de manera ininterrumpida. Entonces, en las zonas de reflexión entre un órgano y la pared, o entre un órgano y un órgano, se van a formar también accidentes. Básicamente, estos accidentes son, tenemos que considerar esto. Los elementos nobles. ¿Qué es un elemento noble hablando de anatomía? Un elemento noble es cualquier elemento denominado arteria, vena, nervio, conducto, por ejemplo, uréter, conducto colédoco. Todos esos y ganglios linfáticos o ganglios nerviosos son los que se denominan elementos nobles. Entonces, si hablamos de un elemento noble, hablamos de alguno de estos elementos, no solamente de los vasos. Entonces, si un órgano se encuentra uniéndose a un órgano, o un órgano se encuentra uniéndose a la pared, y no lleva elementos nobles, no tiene elementos nobles, estamos hablando de un accidente de peritoneo que se denomina ligamento. Entonces, ¿qué es un ligamento? Es un repliegue de peritoneo que une un órgano con un órgano y no lleva elementos nobles, o es un repliegue de peritoneo que une un órgano a la pared y no lleva elementos nobles. Ahí ya tenemos la definición del ligamento. Ahora tenemos que hablar de dos elementos que forman parte del peritoneo, que son el que une un repliegue de peritoneo o un accidente de peritoneo que une un órgano con un órgano y sí lleva elementos nobles, es lo que se denomina un epiplón. Y si hablamos de un órgano con un accidente de peritoneo que une el órgano con la pared y sí lleva elementos nobles, estamos hablando de un meso. Bien, el epiplón une órganos y el meso une órgano con la pared. Y los dos llevan elementos nobles. Luego, ¿cuáles son los elementos nobles que lleva cada epiplón o cada meso? A su vez, no debemos olvidar lo que se denomina fondo de saco o bolsillo. El fondo de saco o bolsillo es el repliegue del peritoneo entre dos órganos, órgano con órgano o órgano con la pared, formado por una hoja visceral y una hoja parietal. Por ejemplo, si hablamos de fondos de saco, tenemos que considerar un corte sagital, donde estamos viendo la sínfisis pubiana hacia anterior, el sacro hacia posterior, esto es superior y esto es inferior, y lo que estamos viendo es un corte sagital de los órganos de la región pelviana, donde estamos viendo la vejiga, el útero y la vagina, el recto. Por lo tanto, va a ser un corte de una pelvis femenina. Aquí vamos a encontrar lo que denominamos fondos de saco. Los fondos de saco, vamos a tener un fondo de saco anterior, que según esté replesionada o no la vejiga, va a formar un fondo de saco vésico-parietal, un fondo de saco entre la vejiga y el útero, vésico-uterino, un fondo de saco útero vagino-rectal, que se denomina fondo de saco de Douglas, que en el hombre, si descontamos la presencia del útero, o sea, no tiene útero el hombre, entonces los fondos de saco van a ser vésico-parietal, va a ser vésico-rectal o fondo de saco de Douglas.
Bien, entonces acuérdense que el fondo de saco es un bolsillo, por lo tanto es la porción más declive que presenta el peritoneo. Luego tendremos que estudiar su aplicación clínica. También debemos saber que los accidentes de peritoneo que vamos a encontrar van a estar dados por también las reflexiones del mismo, por ejemplo, entre un órgano como es el colon y la pared. Sabemos que el colon está formado por o marco colónico, un colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, sigmoide, recto y ano. Aquí tenemos el ciego y aquí tenemos el apéndice. El colon está adherido a la pared, está recubierto por peritoneo y está adherido a la pared. Esas son las en los canales o goteras o correderas. Es una unión de peritoneo de un órgano que es más largo que ancho, entonces forman las correderas parietocólicas derecha y corredera parietocólica izquierda. En la corredera parietocólica derecha va a estar el colon ascendente y en la corredera parietocólica izquierda el colon descendente. A su vez tenemos lo que son las fositas. Las fositas son cuando el órgano no se halla completamente adherido a la pared. Entonces, un órgano que deja de alguna manera un espacio muy chiquitito, el cual no se adhiere, es una fosita. Bien, la fosita va a estar dada por un órgano que se tiene que adherir a la pared, pero no lo hace completamente. ¿Ven? Entonces se forma eso es lo que se denomina fosita. Y por último tenemos que saber que existe lo que se denominan bolsas, que presenta un orificio anatómico o natural y el cual está recubierto por peritoneo en su interior. En este caso, la trascavidad de los epiplones tiene su ingreso por medio de un foramen anatómicamente constituido que vamos a estudiar a continuación. También tenemos que saber, en lo que respecta al peritoneo, lo que es una fascia de coalescencia. Una fascia de coalescencia es la unión entre el peritoneo, que generalmente se produce entre el peritoneo parietal y el visceral, como estamos viendo aquí, un asa intestinal que se adhiere a la pared y eso determina la formación, ¿sí?, de una coalescencia. Cuando el peritoneo se fusiona con el peritoneo y puede ser despegado de manera manual sin necesidad de utilizar otros elementos. Entonces, quirúrgicamente es lo que se denomina una fascia de coalescencia. Existen varias fascias de coalescencia dentro de nuestro abdomen. Entonces, si hacemos un resumen de los accidentes del peritoneo, vamos a observar que tenemos unión entre un órgano y la pared y no lleva elementos nobles, lo que constituye un ligamento. Tenemos la unión de un órgano con otro órgano por el cual transcurren elementos nobles y lo que se denomina epiplón. Tenemos la unión de un órgano con la pared en el cual transcurren elementos nobles, es lo que se denomina un meso. Tenemos la presencia de fositas donde el órgano se adhiere parcialmente a la pared y tenemos la presencia de goteras o canales o correderas cuando un órgano presenta mayor longitud que ancho y se adhiere el peritoneo visceral del órgano a la pared. A su vez tenemos la reflexión del peritoneo que forma la hoja visceral de un órgano sobre la pared del abdomen, lo cual determina la formación de un fondo de saco o bolsillo. Con esto queda resumido los accidentes del peritoneo.